Señorita, el mielencéfalo en el feto, ¿qué va a formar? ¿Qué va a formar? ¿Qué va a formar, señores? El bulbo raquídeo. Yo le puedo preguntar, ¿el bulbo raquídeo deriva de qué vesícula encefálica? Mielencéfalo. Entonces, este mielencéfalo y el feto va a formar el bulbo raquídeo. Bulbo quiere decir parte abulcada. Y raquídeo quiere decir médula. Por eso, mielencéfalo quiere decir médula. La médula del encéfalo. ¿Está comprendido? ¿Y por qué? Porque tiene características muy similares a la médula espinal. Tiene una capa ventricular, vean. Vean. Yo le pregunto, voy a hacer un dibujito. Tiene capa del manto, constituido por dos placas sensitivas o placas aferentes que se llaman placas alares y dos placas motor. Yo le estoy preguntando hasta aquí, ¿qué estoy denotando? ¿Una médula o el mielencéfalo? Mielencéfalo. Usted no puede saber, porque esto también puede ser médula. Esto también puede, ahí como usted ve, puede ser médula. Hasta ahí puede ser médula o mielencéfalo. ¿Sí está entendido? Entonces tiene características no iguales, muy parecidas a la médula. Y por eso se llama mielencéfalo, que quiere decir médula del encéfalo. Aparte de esto, tiene la pía madre que lo recubre. Y la pía madre es una meninge vascular, diría aquí. Esta es la pía madre. Y aquí la pía madre va a formar esto. Ahí sí ya no se parece a médula. Vean. ¿Sí ve? Y entonces aquí se ha formado una estructura donde observamos axones, porque este es un corte transversal, entonces los axones vienen así. Y aquí hay una cantidad de axones que forman un haz de fibras nerviosas. ¿Cómo se llamaba estas dos estructuras que tienen haz de fibras nerviosas a nivel del mielencéfalo? Pirámides. Pirámides. Esta es una pirámide y esta es otra pirámide. Esta es una placa que Alar. y esta es una placa Basal. Yo les dije que la característica del desarrollo del encéfalo es que las neuronas de aquí son sensitivas, son multipolares, ¿no es cierto? Y que son de dos Eferente. tipos, tanto viscerales como somáticas. Acabamos de ver. Y le dije también que de aquí van a migrar las neuronas así y así. Migran así y así. Para formar un núcleo aquí, un núcleo aquí, un núcleo aquí, un núcleo aquí. ¿Cómo se le llaman los núcleos mediales? Graciles. ¿Cómo se llamaban los periféricos o los externos? Cuneiformes. Graciles y cuneiformes. Sí. Y entonces una vez que usted ha observado eso, vamos a identificar ya un corte que se ve más bonito, pero le acabo de explicar que este tiene un conducto, no tiene cuarto ventrículo. Por eso que a este mielencéfalo lo vamos a llamar mielencéfalo, mielencéfalo, mielencéfalo cerrado. Sí, a ese lo vamos a llamar mielencéfalo cerrado.
atienda por favor aquí. Va a salir esto. Miren, si yo hago un corte aquí, yo tengo esto de aquí. Pero si yo hago un corte acá, es diferente. Este de acá, de aquí para acá, de aquí a acá, se llama mielencéfalo abierto. Y aquí para acá se llama mielencéfalo cerrado. ¿Y por qué se llama cerrado? Porque todo está homogéneo. Mientras que el abierto, el techo adelgaza para formar lo que se llama la membrana coroidea, que está constituido por esto mismo. El color está mal, tenemos que hacer igual. Ese se llama abierto, porque esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Capa ventricular. Vean, esto es capa ventricular. Esto es capa del manto y esto es capa marginal. Esto es techo, esto es piso y esto es pared lateral. ¿Está comprendido? Entonces yo le estoy preguntando, ¿qué he dibujado yo ahí? La capa ventricular. La capa ventricular. La capa ventricular que se ha abierto, se ha extendido, ya no termina en ángulo aquí, sino que se ha abierto. Ahora voy a dibujar esto y esto, vea, esto y esto, esto y esto. Entonces dibujo así, vea, la capa ventricular de esto y la capa ventricular de esto, este de acá. ¿Está comprendido? Entonces yo dibujo así, vea, las neuronas. Y a este lado también, de un lado y del otro lado. ¿Sí está comprendido? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en relación a eso, con esto? Primero, que esta parte superior de la pared lateral se ha abierto o no. Sí, se ha abierto, como abrir un libro, vean. Así estaba. Vean, así estaba. Este es el mielencéfalo cerrado, ¿entiende? Y la pared se ha abierto así. ¿Está entendido? Y al abrirse, ¿qué es lo que pasa con el techo? Se adelgaza para formar lo que se denomina la membrana coroidea. Y entonces, ¿qué vamos a dibujar aquí? La membrana Aquí dibujamos la pía madre. Esto es pía madre, la meninge vascular, ¿ve? Que antes era mesenquio. Antes era esto neuroepitelio, pero ahora se llama epitelio ependimario. Entonces yo le voy a dar un nombre propio a esto. ¿Cómo se llama esto? Que está limitado por esa M circunferencia. ¿Cómo se llama? Esa se llama membrana coroidea. Entonces, esto se llama membrana coroidea, ¿verdad? Membrana coroidea. Entonces yo le pregunto, ¿la membrana coroidea se identifica en el mielencéfalo cerrado o en el mielencéfalo abierto? En la vía. En el mielencéfalo abierto. ¿Está comprendido? En el mielencéfalo abierto. Ahora, si se abrieron las paredes, ¿qué ocurrió con el conducto? También sabe. Se amplió. Hay una ampliación del conducto, ¿o no? Este conducto, que era acá, conducto del mielencéfalo, ¿no es cierto? Conducto central del mielencéfalo, ahora ya no se llama conducto. ¿Cómo se llamará esto? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, porque cuando el neurocele se amplía, deja de llamarse conducto y se transforma en ventrículo. En este caso, como estamos en el mielencéfalo, este ventrículo se llama cuarto ventrículo. ¿Han entendido? Entonces, cuando se abren las dos, este ya es un mielencéfalo ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Abierto. Este se llama ese cerrado, vean. Entonces usted ya ve la diferencia entre un mielencéfalo cerrado y un mielencéfalo ¿qué? Abierto. Entonces yo le pongo a este nombre. Este es mielencéfalo, mielencéfalo, mielencéfalo abierto. ¿Qué estructuras encontramos en relación al mielencéfalo cerrado y al mielencéfalo abierto?
¿Qué estructuras nuevas? La membrana ¿qué? coroidea. Coroidea. Y el El cuarto corto ventrículo. El resto es muy parecido. El resto es muy parecido, porque aquí estará la placa alar, ¿no es cierto? Vean. Y aquí estará la placa Basal. basal. Yo, que si no le di lo anterior, ¿no es cierto?, las generalidades, un poco más difícil para que usted vaya entendiendo. Ya se le hace más fácil porque ya hace rato que entendimos las cosas. Y luego, la pía madre que se va a extender, ¿no es cierto?, por acá, vean, para formar aquí esto. ¿Qué son estas? ¿Qué eran estas? Las pirámides, estas son las pirámides. Este es el mesencéfalo abierto. Ahora, en el mesencéfalo abierto y en el mesencéfalo cerrado, luego de que se ha abierto esto va a formar las columnas que le dijimos. ¿Cuántas columnas aquí? 4. Entonces, aquí se van a formar 4 columnas. Miren, 1, 2, 3 y 4. Aquí también se van a formar 1, 2, 3 y 4. ¿Estas columnas son aferentes o eferentes? Aferentes. Y habrán aferentes viscerales y habrán aferentes, digamos, somáticas. ¿Estas qué eran? Viscerales. ¿Eran estas? Somáticas. ¿Está comprendido? Vean. O sea, le estoy repitiendo lo que ya habíamos dicho. Igual acá, estas también se van a formar columnas. ¿Cuántas columnas 3. van a formar? 3. Vean. 3. Que están constituidas por neuronas motores, cuyos axones, miren, cuyos axones, ¿no es cierto?, van a salir de aquí para formar un nervio motor. Axones saldrán de aquí para formar raíz motora del nervio mixto o nervio motor, y saldrán de aquí para formar también la raíz motora, pero autónoma. Esta, en cambio, es somática, le había dicho, ¿no es cierto? Pero que le decimos visceral, no importa. Entonces, ¿qué van a inervar esto? Musculatura estriada. ¿Qué va a inervar esto? Musculatura estriada. ¿Qué va a inervar esto? Musculatura lisa. Y musculatura cardíaca. ¿Está entendido? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será este nervio que se forma del mesencéfalo? Este es el hipogloso. Sí. Entonces yo le pregunto, el hipogloso se va a formar de axones que derivan de neuronas. ¿De cuál de las columnas? Basal. De la eferente somática que General. ¿Está comprendido? Claro. Este yo le digo, y aquí se va a formar el espinal. Para el ejemplo, ¿no? Y de verdad que se forma el espinal. Entonces, el espinal está constituido por 2 tipos de ramas, 2 tipos de axones. Unos axones que vienen del encéfalo y otros axones que vienen ¿de dónde? De los nervios raquídeos o de la médula espinal. ¿Está comprendido? Ahora, los axones que vienen del encéfalo derivan ¿de qué columna? ¿De qué columna? ¿Cómo se llama esta columna? Diferente. ¿Qué más? Somática. Especial. ¿Está entendido? De las neuronas que forman la columna eferente visceral especial. Pero también puede formar, a nivel de mesencéfalo, también raíces motoras. Pero este es nervio. Raíces motoras de aquellos nervios
que inervan los arcos faríngeos. Por ejemplo, la motora del nervo gástrico, que va a inervar el músculo osteado, que inerva el laringio superior y el laringio recurrente. Del glosofaringio, ¿ya? Y del facial. ¿Está comprendido? ¿Ya? Entonces, pero hasta el glosofaringio, porque luego vendrá el metencéfalo. Entonces, de ahí de esta columna se van a formar raíces, nervio o raíz motora. Nervio o raíz motora. ¿Cuál es el nervio que se forma de este? Yo le puedo preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nervio que se forma? Como tal, como nervio, no como raíz. ¿Cuál es el par craneal que se forma de esta columna? Un espinal, un par craneal. Punto. Por eso digo, y aquí se van a formar raíces motoras o nervios. Y aquí se forman solo nervios de esta columna. Y aquí se forman raíces y nervios. Y de aquí, nervios. No sé si está entendiendo. En cambio acá, están constituidos por neuronas sensitivas que reciben impulsos nerviosos. De diferentes partes de la cabeza e incluso de las vísceras. ¿Qué le puedo decir? Acá va a llegar impulsos nerviosos del aparato respiratorio, va a llegar impulsos nerviosos del aparato digestivo, va a llegar impulsos nerviosos de los pulmones. Si a mí me duele el estómago, acá va a llegar el impulso nervioso sensitivo. El dolor es sensitivo. El tacto es sensitivo. ¿Está comprendido? Porque viene de sentir. En cambio, motor quiere decir que mueve los músculos, que moviliza el cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, aquí va a ocurrir una cosa muy importante. Que aquí se va a perforar la placa del techo, aquí se va a perforar la placa del techo del diencéfalo, del mielencéfalo, y aquí también para formar tres orificios que conectan el espacio subaracnoideo que está aquí con el cuarto ventrículo. ¿Cómo se llama esto? Agujero de Magendie. ¿Cómo se llaman estos? ¿Está comprendido? Pero aparte de eso, la membrana, esta membrana va a crecer hacia la cavidad para formar esto de aquí. ¿Qué será esto? El plexo soleus, que está constituido por epitelio primario si es feto, o por neuroepitelio si es embrión, y mesénquima si es que es embrión, o meninge, pía madre, mire. ¿Está comprendido? Vea, porque esto es mesénquima, es pía madre, vea. Entonces, en el techo del cuarto ventrículo, a nivel del mielencéfalo, ¿qué estructuras anatómicas se forman? Los plexos. Uno, los plexos coroides. Otro, los agujeros de Magendie y de Luschka. Como de Magendie. Preguntas de examen. En el techo del mielencéfalo, ¿qué estructuras anatómicas se forman? Vale 3 puntos. 1. Plexo coroide. 2. Magendie. Los agujeros de Luschka y Magendie. 3. Esto. La membrana coroide. La membrana coroide es la materia prima, o es el tejido primo para formar los plexos coroides. Donde hay membrana coroidea o tela coroidea, si es que no le gusta membrana, tela coroidea. Y en ese sitio se va a formar los plexos coroides. Entonces yo le digo, aquí en el mielencéfalo cerrado, ¿hay tela coroidea, sí o no? Por consiguiente, ahí no se va a formar ¿qué cosa? Plexos coroides. Entonces los plexos coroides se van a formar ¿en qué mielencéfalo? Abierto. Donde existe membrana coroidea, donde existe tela, donde se forma tela coroidea. ¿Está entendido? Entonces vamos a ver acá. Vea, el corte que yo veo ahí
Es un corte realizado aquí. Y el corte que usted ve acá es realizado aquí. ¿Está comprendido? Aquí hay membrana coroidea o tela coroidea y aquí hay tela coroidea. ¿Sigue esto? Esto está indicando. Esto está indicando. Esto que está aquí está indicando que se han abierto las paredes. Por lo siguiente, si se abrieron las paredes, el techo está constituido por membrana coroidea. Pero los plexos coroides corresponden a esta vesícula. ¿Cómo se llama esta vesícula? Mielencéfalo. Los agujeros de Luska están en esta vesícula, que es el mielencéfalo, no en el mesencéfalo. A pesar de que aquí se forma, ya vamos a ver por qué no se forma aquí plexos coroides, ya vamos a ver por qué, a pesar de que hay tela coroidea, sí señorita. Ya, solo pasamos los esquemas nomás. Mire, ¿qué es eso? ¿Mielencéfalo cerrado o abierto? Ese es cerrado. Ahí está más bonito, indudablemente. Sí. Ah, y en el mielencéfalo abierto, se me olvidó. Antes de que formen las columnas, sí, antes de que se formen las columnas, desde las placas de acá, mira, desde las placas de acá, que son las placas que, ¿qué placas? Alares, migran células ¿hacia dónde? Hacia el piso, para formar aquí un centro nervioso así, un núcleo encefálico que se llama núcleo olivar. Ese es núcleo olivar. Mire, ese es mielencéfalo, ¿qué? Cerrado. Mire, ¿hay o no las tres capas? Sí. Sí, hay capa ventricular, hay capa del manto y hay capa marginal. Y en la capa marginal, en el piso, están formando ¿qué cosa? Las pirámides, constituidas por fibras córtico-espinales. Ya veremos que las córtico-espinales son de cuatro tipos. Y eso lo veremos la próxima clase, ya se acuerda, señorita. Bien, mire, ¿qué es esta? ¿Abierta o cerrada? Ese es abierto. Esta es abierta. Este era el tubo neural, este es abierto. Aquí tenemos las placas, mire. Las células han migrado para acá para formar estos. ¿Qué serán estos? ¿Cómo se llaman estos? ¿Núcleos qué? Olivares. Mire, aquí tenemos el techo del mielencéfalo. Mire, esto es, ¿qué cosa? Abierto. O mielencéfalo. Mire, las flechas están indicando cómo migran. Yo le puse aquí, ¿verdad? Antes de que se transformen en qué? En el... Y aquí tenemos qué cosa. ¿Qué El se techo. llama esto? Membrana coroidea. Esto de aquí que se llama epitelio epidinario. Y esto de acá, ¿qué se llama? Pía madre. Meninge. La pía madre. Vascular, porque vea los vasitos. Nuevamente aquí, ya se han dividido en tres columnas, falta una columna aquí, tres columnas, falta una aquí, acá. ¿Qué se llama esto? Bulbo olivar, que se forma ¿en dónde? En el piso. En el piso. ¿Son sensitivas o motoras? Sensitivas. Las neuronas, ¿qué son? Sensitivas. Sensitivas porque membranas de acá. Mira aquí, nuevamente, ¿qué son estos? Los plexos coroides. ¿Qué va a formarse aquí? La membrana La coroide. membrana. Y aquí un orificio, ¿cómo se llama? De Luschka. Agujero de Luschka. El de acá. Luschka. Y el de aquí. Mayendi. Vean cómo sabe. Eso es bonito. Cuando usted me contesta me emociona. Pero no me emocione mucho, que me voy a morir. Y mire cómo se llaman estos. ¿Cómo se llamaba este? Referente somático general, referente visceral especial, ¿cierto? Que les dije yo. Que así como yo sé, ustedes tienen que saber. ¿Cómo se llama este? Este, referente visceral general. Yo le dije, si este es general, esto también es general. ¿Cierto? Luego alterna. De general se vuelve ¿qué? Especial. Y después General. especial. Estas son viscerales, ¿no es cierto? Y estas son ¿qué? Somáticas. Ahí está. Y luego veremos la siguiente clase de esto. ¿De acuerdo?